Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Narra el Evangelio de San Juan que poco antes de la pasión de Jesús, unos griegos desean ver al Maestro con una diferente petición y realizada a través de Felipe. De Felipe, que tanto por su nombre como parece ser que tenía también origen griego. Este gesto por parte de quienes representaban, en cierto modo, a los gentiles, suscitó un discurso del Señor cargado de profundas revelaciones. Cuando explica, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. Es lo que va a ocurrir poco tiempo después con él. Parece como si aquellos gentiles reavivaran en Jesús la conciencia de la inminente hora de su sacrificio supremo por toda la humanidad. Y el Señor se turba y menciona la posibilidad de pedir al Padre que le libre de esa hora. Pero a continuación, tú, Señor, nos hablas del grano de trigo que muere en la tierra. Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, le va a costar sufrir la pasión. Y además, sabiendo lo que va a pasar, pues es un añadido, porque cuando uno no sabe que le va a venir un peligro, o un sufrimiento, o un padecimiento, o una contrariedad, pues está ajeno al devenir del futuro. Pero cuando uno sabe lo que le va a pasar, pues se añade más sufrimiento, por decirlo así, más dolor. Y el Señor lo sabe, por una parte, pero además sabe, pues también lo sufre en el propio cuerpo. Y se repone, entre comillas, el Señor se repone hablando del grano de trigo que muere en la tierra. Y anuncia, por contraste, sirviéndose de ese ejemplo, la gran fecundidad que producirá el sacrificio del Calvario. Cuando explica, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Nos lo explica también a nosotros. Y cuando dice al Padre, Padre, líbrame de esa hora, pero, Padre, glorifica tu nombre, viene una voz del cielo de apoyo, de fortaleza, de confianza, también de cariño. Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Y Jesús lo explica, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo no va a ser arrojado fuera. Le pedimos al Señor que esto lo tengamos muy presente, no solamente en la cercana Semana Santa, sino que lo tengamos presente en toda nuestra vida. Y que lo tengamos presente también al ver el pan de trigo
que se usa para la celebración de la misa, pues la gran fecundidad que produce el sacrificio del Calvario, que se actualiza en cada Santa Misa y que llega a todas partes. A propósito del mucho fruto que produce, decía el santo cura de Ars, con cierta audacia, que cada misa, decía, alegra a toda la corte celestial, alivia a las pobres ánimas del purgatorio, atrae sobre la tierra toda suerte de bendiciones y da más gloria a Dios que todos los sufrimientos de los mártires juntos, que todas las peticiones de todos los ascetas, que todas las lágrimas por ellos derramadas desde el principio del mundo, y que todo lo que hagan hasta el fin de los siglos. De un modo tan gráfico, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, intenta explicar la grandeza de la Santa Misa. No hemos de verlo como que lo que hacen tanto los mártires como pues, los sufrimientos de las personas, las penitencias, de los ascetas, etcétera, etcétera. No hemos de verlo como algo innecesario, como algo sin sentido y sin valor, pero que realmente, si a todo eso se une la Santa Misa, tiene esa grandeza que pasa por encima de cualquier sufrimiento, de cualquier penitencia, de cualquier cosa. Y nosotros asistimos todos los días, o celebramos o asistimos a la Santa Misa. Jesús pronuncia también un vaticinio acerca de este sacrificio que iba a realizar. Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Estas palabras que también las podemos nosotros ver reflejadas en la Santa Misa, cuando el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero sobre todo, enseguida nos trae a la memoria pues a San José María. En la cruz, Jesús arrebata al demonio ese, lista de cargos que nos era contrario, y obtiene para el mundo el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. El Señor podrá vivir su infinita misericordia con los hombres en plena armonía con su infinita justicia. Por eso, todas las almas y todas las cosas están afectadas por esta atracción del amor de Dios. Cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. En el año 31, el 7 de agosto, San José María recibe una gracia extraordinaria. Ese día, la diócesis de Madrid celebra la fiesta de la transfiguración de Cristo. Y las notas de San José María registran lo sucedido cuando celebraba misa en el patronato de enfermos. En el momento de alzar la Sagrada Hostia, sin perder el debido recogimiento, sin distraerme, acababa de hacer en mente la ofrenda del amor misericordioso, vino a mi pensamiento con fuerza y claridad extraordinarias aquello de la Escritura: e si exaltatus fuera a terra, omnia tran ad meisum. Ordinariamente, ante lo sobrenatural tengo miedo. Después viene el ne timias, soy yo. Y comprendí que serán los hombres y mujeres de Dios quienes levantarán la cruz con las doctrinas de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana. Y vi triunfar al Señor, atrayendo así todas las cosas. Estas palabras, que ya las has oído muchas veces tú, que ahora continuaré, nos recuerdan que estamos con Cristo, que es el vencedor.
y vi triunfar al Señor atrayendo así todas las cosas. A pesar de sentirme vacío de virtud y de ciencia, la humildad es la verdad sin garabato, querría escribir unos libros de fuego que corrieran por el mundo como llama viva, prendiendo su luz y su calor en los hombres, convirtiendo los pobres corazones en brasas para ofrecerlos a Jesús como rubíes de su corona de rey. Bueno, nosotros ahora tenemos en nuestras manos no solamente Camino, sino también Surco y Forja y el Santo Rosario y el Vía Crucis, esos libros que él con tanto amor, pero esos libros de fuego. Y además ahora se están publicando individualmente cada carta de estas que han sido recogidas en los 2 tomos de cartas que podemos leer, meditar y encendernos en fuego del amor de Dios. Porque nos encienda el Espíritu Santo. Pensando años más tarde en esta experiencia, San José María explicó que nuestro Señor le dijo esas palabras, no en el sentido en que lo dice la Escritura. Te lo digo en el sentido, estaba utilizando como palabra de Cristo en primera persona, te lo digo en el sentido de que me pongáis en lo alto de todas las actividades humanas. Que en todos los lugares del mundo haya cristianos con una dedicación personal y libérrima que sean otros Cristos. Pues eso, que pongamos a Cristo y que difundamos esta doctrina entre todos los ámbitos profesionales, sociales, familiares, de países. Ese deseo de extender por todo el mundo, en todo el mundo y en todas las circunstancias, el poner a Cristo en cada una de esas actividades humanas. Cuando yo vivía en Vigo, lo digo porque lo tenía más cerca, en medio de Vigo, relativamente en medio, pero muy cerca del medio de Vigo, está la gran fábrica de coches de Citroën. Fábrica que, aunque ya digo, no está en el centro mismo de Vigo, pero que pasaba con mucha frecuencia de ahí, por allí, pues por un motivo o por otro, porque iba a jugar al campo de Balaído que estaba enfrente, o porque iba no al fútbol, sino iba a jugar al squash. O porque pasaba por allí camino de alguna actividad que tenía que atender, pasaban con mucha frecuencia. Y pensaba que en medio de esa gran empresa, donde ahí por lo menos en mi época, había 3 turnos de trabajadores, que además se les veía, yo veía salir el turno de noche cuando yo iba por la mañana temprano a celebrar misa. Y cuando, pues pensaba que ahí, dentro de ese gran complejo, esa gran fábrica, pues había personas del Opus Dei. Había personas que los conocía, además, y que los trataba. Y pensaba que estas personas, de un modo u otro, estaban poniendo a Cristo en medio de esas actividades humanas. En esa fábrica, en ese lugar. Como él decía, Jesús quiere ser levantado en alto ahí, en el ruido de las fábricas y de los talleres, en el silencio de las bibliotecas, en el fragor de las calles, en la quietud de los campos. Además también conocía a personas que trabajaban en el campo o personas que trabajaban en la ganadería, en la intimidad de las familias, en las asambleas, en los estadios. Allí donde un cristiano gaste su vida honradamente, debe poner con su amor la cruz de Cristo, que atrae así todas las cosas. Señor, te pedimos tener esta idea claramente fundacional de la obra, poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas, convirtiéndose o luchando por convertirse en otros Cristos,
en medio de esas actividades habituales, insistiendo en que no se trata de llevar a Cristo colgando del cuello, sino se trata de llevar a Cristo pues uno mismo, siendo otros Cristos, y ofreciendo ese trabajo, llevándolo a la Santa Misa, y esos sacrificios, y ese esfuerzo, y esas alegrías, y esa, pues, lo típico, que lo que vive una vida humana, un hombre, una mujer. San José María desarrollaría la idea en una carta de 1940. Unidos a Cristo por la oración y la mortificación en nuestro trabajo diario, en las mil circunstancias humanas de nuestra vida sencilla de cristianos corrientes, obraremos esa maravilla de poner todas las cosas a los pies del Señor, levantado sobre la cruz, donde se ha dejado enclavar de tanto amor al mundo y a los hombres. De esta manera el trabajo es para nosotros no solo el medio natural de subvenir a las necesidades económicas, sino que es también y sobre todo el medio específico de santificación personal que nuestro Padre Dios nos ha señalado, y el gran instrumento apostólico santificador que Dios ha puesto en nuestras manos. Señor, que sepamos ofrecerte todo lo que vamos haciendo a lo largo del día, que además pongamos un motivo sobrenatural, pues esto lo voy a hacer por estas personas o por estas otras o por estas de más allá. Y cuando cueste un poco acabar el trabajo bien acabado, o cuando se presente en medio del trabajo una contrariedad, pues ofrecérselo al Señor. Ofrecérselo con esa alegría y que da el saber que estamos colaborando un poquito con lo que el Señor está haciendo. Sobre todo que es Cristo el que lo hace. Es Cristo el que está ahí. Está ahí. A mí cuando paso por delante de una iglesia que desde lejos se le ve allí en lo alto de la torre o de algo que hayan puesto una cruz, me hace ilusión. Me hace ilusión ver la cruz desde lejos en esa iglesia. En cambio, cuando paso por alguna que la cruz a lo mejor la tienen en la puerta de entrada de la iglesia, en el jardín que pueda haber, pero no arriba, me da un poco de pena. Pero es una opinión mía, no es. Me da un poco de pena porque me parece que no se muestra la cruz a todo el barrio, a toda la zona de la ciudad o a todo el pueblo. Hemos de considerar que esa cruz de Cristo está puesta ahí en lo alto para que nosotros la miremos. También los israelitas en el desierto miraban a la serpiente que estaba en lo alto de ese mástil para ser curados. Y nosotros miramos a la cruz. Miramos a la cruz y le queremos al Señor a poner en la cumbre de lo que estoy haciendo, para curar también a las personas que me rodean, para santificar lo que voy haciendo, para de verdad que sea Él el que se acerque y les toque, como hiciste, Señor, en tantos momentos camino de la cruz. Cristo quiere estar presente en todas esas actividades humanas, en las que tú y yo realizamos, y que en todas ellas, pues, nos convirtamos, seamos realmente otro Cristo. O como le gustaba repetir a San José María, otro Cristo, el mismo Cristo. Cristo que pasa. Señor, qué amor tan grande llena tu corazón cuando te vas acercando a la cruz ante esa oportunidad que te presentan los griegos que le piden a Felipe que queremos hablar con el Maestro, queremos acercarnos a Él. Pues
También sentir nosotros, como el alma de Cristo, esa preocupación por los demás. Es tanta el ansia que bulle en su interior por salvar y santificar a la humanidad, que ahoga la inquietud ante la muerte, con la petición dirigida al Padre Celestial: glorifica tu nombre. Que es el modo de anticipar la larga oración de Jesús en Getsemaní, y que provoca esa respuesta amorosa del Padre que todos oyeron, y que en Getsemaní Jesús repetía con ese Abba, Padre. Tú y yo, también por el bautismo, tenemos alma sacerdotal. Los cristianos hemos de parecernos a Cristo. Señor, queremos tener, como dice San Pablo en su carta a los de Filipo, a los filipenses, los mismos sentimientos que anidan en tu corazón misericordioso. Y desear lo mismo que tú, con entrega generosa por los demás. Los cristianos tenemos alma sacerdotal, y el alma sacerdotal, como señala San José María, se manifiesta en el deseo de obrar con visión sobrenatural y por amor, con afán de servicio. En los años 60, cuando estaba convocado el Concilio Vaticano II, en primer lugar por Juan XXIII, y después la continuidad San Pablo VI, pues aparece claramente la expresión alma sacerdotal, porque estaba el tema del sacerdocio, la razón del ser del sacerdocio, el sentido del sacerdocio. Y San José María, a todas las personas que iban a verle, pues desde obispos, cardenales, padres conciliares, etcétera, que iban a verle o que les invitaba a comer, o a veces llegaba a tener una entrevista, a tener 3 entrevistas diarias, ¿no? Pues a muchos de ellos les hablaba de esto concretamente, de la importancia del sacerdocio ministerial, pero que también todos los cristianos, fieles y laicos, como diría el Beato Álvaro de Portillo en su libro, pues tienen alma sacerdotal. Y esa alma sacerdotal le lleva a unirse a la pasión de Cristo, y a vivir, y a sentir. Se manifiesta en ese deseo de obrar con visión sobrenatural, y por amor, con afán de servicio. Visión sobrenatural, porque ya hemos hablado antes de poner a Cristo en la cumbre de todas las vidas y vi triunfar a Cristo. Visión sobrenatural, por amor, como Cristo, a sentir esa preocupación por las almas. El adjetivo sacerdotal expresa cuál ha de ser nuestra actitud vital. El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Ofrecer sacrificios a Dios en su honor y para bien de sus semejantes. Y con esa alma sacerdotal que pido al Señor para todos vosotros, decía San José María, debéis procurar que en medio de las ocupaciones ordinarias vuestra vida entera se convierta en una continua alabanza a Dios, oración y reparación constantes, petición y sacrificio por todos los hombres. Cuando el domingo nos hablaban de las oraciones ejaculatorias, evidentemente se trata de eso, pero no se trata de repetir por repetir, sino se trata de esa oración, esa petición constante y reparación y sacrificio por todos los hombres. Y todo esto en íntima y asidua unión con Cristo Jesús en el santo sacrificio del altar. Por decirlo así, cerramos la idea, ¿verdad?,
de este comentario del Evangelio. Porque es en la Santa Misa la actualización de ese sacrificio del Calvario. Transformamos nuestra vida en una ofrenda como la de Cristo, llena de eficacia sobrenatural y de servicio a los demás. El otro día estaba con los niños de primero y segundo de primaria, antes de misa, en una pequeña plática les estaba explicando la Vía Crucis, el camino de la cruz. Y entonces, pues, bueno, porque ninguno sabía qué era, ¿no? Y entonces, pues, porque lo comprobé, le pregunté que levantara la mano quién sabía lo que era el Vía Crucis, y ninguno de los que estaban. Perdón, de las clases de primero y segundo. Pero ya cuando le fui a decir dónde había un Vía Crucis en el oratorio, ya algún profesor intervino y ya les sopló. Entonces ya algunos señalaron y ya les fui explicando. Y les conté algo que había pasado hacía ya bastantes años, cuando estaba yo por Vigo, cuando en el frontal del altar de granito, en esta piedra, pero no de mármol, sino de granito negro, en Galicia hay mucho granito, y sobre todo en la zona alrededor de Vigo, pues quisimos grabar unas palabras y después dorarla para darle un poco de calor, Y entonces se me ocurrió que las palabras podían ser la carta de San Pablo a los Gálatas: me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Y entonces, pues estuve insistiendo en esa idea de cómo, pues el Señor me amó. Les explicaba, esto lo dice San Pablo por él, pero también cada uno de vosotros lo puede decir, lo puede decir tú, lo puede decir tú, lo puede decir tú, los 100 niños que estaban allí en los bancos del oratorio. Y se entregó por mí, por mí. No podemos decir por todos, por nosotros, por mí, tenemos que decir por mí. Y al final, antes de terminar la plática, pues dije, ya le hice el resumen y todos contestaron a una sola voz: me amó y se entregó, y todos dijeron, por mí. Pues eso, claro. Quedó claro que es por mí. Pues sí, el Señor se entregó por mí. Y nosotros hemos de sentir esa preocupación, esa ocupación, de desvivirnos por los demás, de ser ese mediador, elevar esas oraciones, esas preocupaciones, esos trabajos, esas mortificaciones, esas contradicciones, todo eso, ofrecerlo en la misa, por los hombres, por todas las mujeres y todos los hombres del mundo. Como explicó en varias ocasiones el beato Álvaro del Portillo, glosando estas palabras de San José María del alma sacerdotal, decía: significa tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote, afán de almas, un deseo ardiente de unir todas las acciones al sacrificio de Cristo para la salvación del mundo, buscar la mortificación y la penitencia, sabiendo que, y ahora cita Forja, tener la cruz es tener la alegría, es tenerte a ti, Señor. Tener entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Estas palabras que quizá rezaron los primeros cristianos y que retomó San Pablo, forman parte de un himno de alabanza a la humillación de Cristo. Léete el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Cuando el apóstol invita a esos cristianos a tener los mismos sentimientos de Cristo, se refiere a su modo de pensar, de meditar, de proyectarse en el futuro. La Virgen Santísima también nos ayuda con esa alma sacerdotal. Ella ofrecía a su Hijo y se ofrecía a sí misma en la cruz. La Virgen Dolorosa se ofrecía por todos nosotros y nos acogía como hijos en la cruz. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.